Muy buenas tardes. Es tiempo de momento devocional. Este miércoles 6 de junio del año 2025, reflexionemos sobre las enseñanzas bíblicas para todos nosotros. Y a través de la vida de los profetas del Antiguo Testamento, quienes fueron hombres valientes al servicio de Dios y del pueblo, quiero hablarles del profeta Oseas, el profeta del Antiguo Testamento. Es el primero de los 12 profetas menores, nacido hacia el año 800 antes de Jesucristo, fallecido alrededor del 725 antes de Cristo. Él desarrolló su ministerio en el reino del norte, Israel, de donde procedía. Estuvo activo en el siglo VIII antes de Cristo y su ministerio duró 60 años, desde el rey Jeroboam II en el 787 a.C. hasta el rey Oseas, 731 al 722 a.C. Recordemos que el año 722 fue la caída del pueblo de Israel. Él fue uno de los primeros profetas en poner por escrito los oráculos que recibió del Señor. Oseas significa salvación y pudo haber derivado de Jeshua, de Josué, que traducido significa Él o Dios salva. La misión de Oseas se le atribuye la autoría del libro profético llamado Oseas, en el que el profeta denuncia la infidelidad del pueblo hacia Yahvé, o Dios de Israel, y revela el amor tierno de Dios comparable al del esposo que perdona a su esposa infiel o al del padre que ama a su hijo rebelde. La vida de Oseas. En la primera parte, el Señor comienza a hablar a Oseas y le dice: anda, cásate con una mujer ramera y ten hijos de fornicación. Se trata de una transfiguración simbólica de una vida doméstica infeliz que significa la relación de amor e infidelidad entre Dios e Israel. En efecto, la mujer de Oseas, Gomer, tuvo de otro hombre un hijo que Oseas creyó como suyo y al que llamó Jezrael, amado por el Señor. Y después una hija, Lo-ruchama, la no compadecida, y otro varón, Lo-ammi, pueblo no mío. Recordemos que todos los nombres que se asignaban a los hijos eran una razón de las características de los recién nacidos. En el mundo antiguo las mujeres eran consideradas propiedad de los hombres, y el contrato de matrimonio servía para dejar claras las leyes de propiedad. Técnicamente hablando, el adulterio era la vulneración de la propiedad de otro hombre. En el antiguo judaísmo, al menos en la ley de Moisés, el castigo para el adulterio era la muerte por lapidación de ambos, el hombre y la mujer. El castigo era severo porque se tenía clara convicción de que el feto debía ser engendrado por el esposo legal como elemento esencial para transmitir el linaje de generación en generación. Recordemos que no existían las pruebas de paternidad ni de ADN, sino a veces la palabra o la falsedad afectaba a los demás. Los nombres de los hijos de Oseas demuestran que ya Oseas había descubierto la infidelidad de su mujer, la cual en efecto poco después huyó con un amante. Pero Oseas la compró de nuevo como esclava y la mantuvo relegada. Sí, hasta aquí no es fácil distinguir con claridad entre los hechos reales y lo que pudiéramos decir que es como alegoría, pero es evidente en cambio el ambiente de la predicación de Oseas.
Pertenecientes a la tribu del norte, su voz se dejó oír en el reino de Israel poco antes de la muerte de Jeroboam, en el momento de la catástrofe de Samaria, predicha por el profeta Amós unos años antes. Oseas combate las bien conocidas tendencias idolátricas del reino septentrional y el culto del becerro de oro, una polémica que tendría en Jerusalén sabor arcaico. Pero llamando a su pueblo a la piedad interior, a la devoción espiritual que lo uniría a Dios en uno de unos esponsales de amor, el profeta dice: oh Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tus maldades por tus maldades te has precipitado. El concepto de las relaciones entre Dios y su pueblo baja el símbolo de la unión conyugal. Aparece por primera vez con Oseas este símbolo, exceptuando el cantar de los cantares atribuidos al rey Salomón. Después de Oseas, ese tema reaparecerá muy a menudo, por ejemplo en Jeremías, Ezequiel e Isaías. En ese tiempo, los profetas eran la versión judía de los oráculos del mundo antiguo. En el año 722 a.C., el imperio asirio conquistó y destruyó el reino de Israel en el norte. Ahí sucedió que 10 de las 12 tribus de Israel desaparecieron de la historia. En el año 587 a.C., el imperio babilónico conquistó el reino de Judá y el templo de Salomón en el sur. Los profetas de Israel explicaron ambos desastres como un castigo de Dios por los pecados de los israelitas, especialmente su idolatría. Sin embargo, ofrecieron también un mensaje de esperanza en algún momento del futuro. Dios intervendría una vez más en los últimos días. Lo que en griego se llama eschatos o la escatología. Entonces él restauraría a Israel a su gloria pasada y rectificaría toda injusticia. Aunque el libro de Oseas no da detalles específicos, hay un consenso en su actividad que se desarrolló en el reino de Israel en el norte. Pero cabe mencionar, un tema dominante en la construcción de la antigua visión religiosa de la vida era la fertilidad, la de la gente, de los cultivos y de los rebaños. Los profetas de Israel utilizaron las alegorías y las metáforas de las relaciones sexuales, el adulterio, el matrimonio, el divorcio como crítica, cuando clamaban que el pecado de la idolatría conducía a la inmoralidad sexual. El libro de Oseas fue uno de los primeros en aplicar estas alegorías y metáforas de la sexualidad humana para denunciar la vida de pecado del pueblo de Israel. En griego, el término usado para las uniones sexuales ilícitas era pornea. Posteriormente fue traspasado por la palabra latina forné, aludiendo que las prostitutas practicaban su comercio bajo los arcos, y así nuestros términos modernos de pornografía y fornicación provienen de las traducciones corrientes de la Biblia. La inmoralidad sexual vino a ser aplicada a todas las formas de la sexualidad humana no toleradas por un grupo determinado. Oseas acusó al reino del norte de robo, de perjurio, de idolatría, y declaró que eso los condujo a la inmoralidad sexual. El detalle sexual derivaba de los Baales cananeos y sus consortes, Asera y Astarot. Baal era representado a veces como una columna sobre una cima simbolizando un falo poderoso.
pero con más frecuencia era un toro, porque el toro era un antiguo símbolo de fertilidad y potencia. Cuando el reino del norte se separó del reino de Judá en el sur, se construyó un templo en Betel con Baal en la figura de un toro. Y Acera era representada a menudo con pechos exagerados como símbolo de gran capacidad de nutrir. Hermanos, Oseas denunció el adulterio espiritual, pero también habló de un mensaje de esperanza. Oseas interpreta la infidelidad de Israel como la comisión de adulterio en la relación de Dios con Israel. Dios era el novio de Israel, e Israel era la novia de Dios. Gomer deja a Oseas y duerme con otro hombre u hombres. Su matrimonio simboliza el rompimiento entre Dios y su pueblo, ya que su pueblo se vuelve hacia otros dioses. Los nombres de los hijos de Oseas simbolizaban ese alejamiento de Dios. Continuamos la próxima semana hablando acerca de los profetas y deseo que Dios les bendiga, y yo les voy a pedir que oremos para que el Señor sea con todos. En esta hora, oh Padre, te rogamos tu bendición. Bendice a los que nos escuchan, sus familias, a los amigos, sana a los enfermos y sé con todos los necesitados. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.